Hola, a continuación voy a contarles una historia muy interesante, en la cual me enfocaré en dos autores. El primero es Russell Ackoff y les estaré contando sobre el concepto cambiante de la empresa. Russell nos comenta que existe una división importante en las empresas y la primera es la empresa como máquina. En este primer concepto se sabe que las empresas eran consideradas como máquinas y su única función era servir a sus creadores, es decir, que en ese momento los empleados eran considerados como simples máquinas que podían ser reemplazables, aun sabiendo que eran seres humanos, pero para los patrones simplemente no tenía importancia. Algunos de los aspectos que hacían que sostuviera esta concepción eran que el propietario tenía un poder sobre los empleados y podía contratar y despedirlos e incluso castigarlos cuando quisiera. Los amenazaban con despedirlos continuamente. Como los empleados no tenían habilidades altas, podían reemplazarlos cuando quisieran y que el nivel de educación de los empleados era muy baja. Después, las exigencias de los obreros aumentaron, al mismo tiempo que la prosperidad de las empresas, por lo que muchas cosas cambiaron, como que la educación tuvo que aumentar obligatoriamente y se prohibió la utilización de niños en fábricas. El segundo concepto que comenta Russell es la empresa como organismo. Bajo este concepto, ya se habla de que se atribuyen propósitos propios para un mayor crecimiento y supervivencia. Esto hizo que la administración fuera considerada como el cerebro de la corporación y los empleados como sus órganos. Por esto mismo, las empresas comenzaron a preocuparse más por la seguridad y la salud de sus empleados, pues ya no se podían reemplazar tan fácilmente. El cambio que se estaba llevando a cabo cada día crecía más, esto por la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que los gerentes y empleados tuvieran más exigencias. Posteriormente, llegó la capacitación, algo en lo que los dueños debían de invertir, pero era funcional, aunque el reemplazo del personal se haría obviamente más difícil y costoso. Esto hizo que los empleados no tuvieran que recibir órdenes exactas, pues su capacidad de trabajo iba creciendo y sabían lo que hacían, por lo que estaban menos obligados a tener una lealtad ciega hacia la empresa. Con todos estos avances, cuando se contrataban nuevos empleados ya tenían una educación mejor, por lo que ya no se sometían con tanta facilidad a la autoridad. Y, finalmente, Russell nos comenta a la empresa como organización. Una explicación sencilla de esto es que dentro de una empresa se tenía ya algún propósito, y aquí se explica que el buen funcionamiento de una empresa depende de cómo ésta sea afectada por todo lo que la integra, como lo son las personas, los sistemas, etc. Entonces, podemos entender que la administración tiene tres tipos de responsabilidades independientes. La primera hacia los propósitos del sistema que administra, la segunda hacia los propósitos de las personas que forman parte del sistema administrado y la tercera hacia los propósitos del sistema que los abarca y los contiene. Finalmente, podemos entender de una manera más clara que conceptuar a una empresa como organización significa verla como la ven sus participantes, es decir, como un intercambio mutuo entre la empresa y sus participantes. Ahora, teniendo claro lo que nos dice Russell, a continuación explicaré lo que tiene que ver con Chiavenato. Él nos menciona que ha identificado tres eras organizacionales en el siglo XX. La primera es la era de la industrialización clásica. Esta era se caracteriza porque en ella las empresas adoptaron un diseño mecanicista y una estructura organizacional burocrática. Por otro lado, también se caracterizaba por tener un sistema cerrado, por ver a las personas como un recurso de producción y por contar con un ambiente laboral muy rígido y conservador. Para finalizar con esta era, no podemos olvidar al DRI. ¿Saben qué es el DRI? Bueno, es aquel departamento encargado de ser un órgano intermediario entre la organización y la empresa. Sus siglas se refieren al Departamento de Recursos Industriales, es decir, el Departamento de Recursos Humanos de la era industrial clásica. La segunda era organizacional que identificamos es la industrialización neoclásica, que se da desde 1950 a 1990. A diferencia de la era clásica, esta contemplaba una organización matricial, una teoría estructuralista y se encontraba más cerca del mercado y del cliente, mientras que en esta era lo que conocíamos como Departamento de Recursos Industriales evoluciona y se denomina como Departamento de Recursos Humanos, en donde se veía a las personas como recursos vivos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la era de la información, que abarca desde 1990 hasta la actualidad. Esta se caracteriza por los cambios que se tuvo con respecto a la tecnología y fácil acceso a la información, en donde el recurso más importante y valioso dentro de la organización es el conocimiento.
En esta era se crea el concepto de una organización virtual, que principalmente funciona en la red y que realiza mediante esta todo lo de una organización, solo que sin contar con un espacio físico. Y es así como fue cambiando la gestión del talento humano. Parece muy interesante todo este cambio, pues gracias a todo esto los trabajadores actuales han tenido más oportunidades y han sido mucho más valorados por las empresas.